Muchas gracias, muy buenas tardes o muy buenas noches a todos. El- eh, eh, Mi postura, mi exposición de hoy día se trata sobre la formación de la población chilena. ¿Y por qué esto? Una razón muy sencilla. Estamos viviendo tiempos difíciles, complicados, con mucha agresividad y violencia. Todo se cuestiona, se critica y existe un afán de encontrar todo malo. La destrucción de bienes públicos y privados, el desprecio por el semejante e incluso por la vida es algo que ya está siendo habitual. Hay una tendencia a identificar y magnificar toda diferencia mientras escuchamos discursos que apelan a la igualdad. Definitivamente estamos en momentos confusos y en estas circunstancias siempre es aconsejable ir a lo esencial y básico y hacer la pregunta, ya sea individual o colectiva, ¿qué quiero o qué queremos los chilenos? Pero esa pregunta requiere una anterior. ¿Quién soy o quiénes somos los chilenos? El tema de actualidad en este momento son los pueblos originarios. ¿Por qué ahora? Hace algunos años que estamos escuchando hablar de los pueblos originarios como existiera ese grupo y otro que por darle un nombre serían los no originarios, un nosotros y un ellos, o al revés, dos grupos. Pero ¿qué tan válido es en Chile hablar de pueblos originarios? ¿Quiénes y cuántos son? ¿Cómo están presentes en la vida diaria? Pero antes de incursionar en estas interrogantes, es útil analizar por qué estamos preocupados de los pueblos originarios, un tema que curiosamente hasta hace poco tiempo atrás no era tema. Personalmente veo tres explicaciones. La política nacional, a contar de 1990 o 1989, con el acuerdo de Nueva Imperial firmado durante la campaña presidencial de Patricio Aylwin, en el cual hace algunas promesas a algunas comunidades indígenas, entre otras el convenio 169 de la OIT. ¿Y por qué Nueva Imperial? Bueno, porque está en la Araucanía, única región en donde para el plebiscito de 1988 ganó el sí. El gobierno militar entregó títulos de dominio de tierras a muchos pobladores de la etnia mapuche con prohibición de venderlas, situación que fue modificada durante los gobiernos de la concertación. Segundo, hay una sensibilidad indigenista. Ciertos países europeos se interesan por el tema indígena, seguramente con el afán de limpiar sus conciencias por todos los abusos cometidos en sus colonias, en particular Bélgica y Francia. Canadá también participa en esta preocupación indígena, tratando de reparar sus actos con quienes denominan las primeras naciones, y que a lo menos el año 2002 tenían una calidad de vida cuestionable, como lo pude constatar personalmente. Recordemos que hace pocos días atrás se descubrieron decenas de tumbas de niños indígenas que habían estado bajo custodia de instituciones canadienses. Un tercer punto sería la política internacional, y específicamente el marxismo. El esquema de lucha de clases está agotado. El capitalismo, que promueve y permite la movilidad social, destruye el antagonismo empresario y trabajador. El marxismo busca otra forma de tensionar la sociedad, explotando y magnificando las diferencias. Es el marxismo cultural, que actúa para quebrar los vínculos sociales, enfrentando padres con hijos, hombres con mujeres, profesores y alumnos, entre otras dualidades. Estamos viviendo un proceso que se denomina deconstrucción, pero que en realidad es un proceso de destrucción. No se trata de cuestionar ni revisar un determinado proceso, ejercicio siempre útil para sacar experiencias y mejorar, que se ha ejecutado durante toda la evolución humana, sino que directamente se trata de destruir para construir algo que no se sabe qué es. Es en ese contexto que se debe entender este supuesto antagonismo entre los integrantes de los pueblos originarios y aquellos que, ojo, aparentemente no son parte de ellos. Es un tema político, consecuencia de una construcción cultural humana, es decir, creada por el hombre y que no obedece a leyes de la naturaleza. ¿Cómo se puede contrastar este embate? Desarmando sus argumentos con evidencia científica, y para ello regresemos a las interrogantes que nos habíamos planteado. ¿Quién soy o quiénes somos los chilenos? Veamos qué nos responden los estudios efectuados por la Universidad de Chile y la Universidad de Tarapacá. Sangre nativa y europea se reparte casi por igual entre los chilenos.
Durante los primeros 50, 60 años de la conquista europea, el proceso de mezcla fue entre mujeres indígenas y soldados españoles. Esto es en base a estudios de ADN de la Universidad de Chile y la Universidad de Tarapacá, como lo mencioné. Veamos la distribución de los pueblos amerindios en el territorio chileno. Los españoles llegaron desde el norte, encontrándose con varios pueblos en sus caminos: aymaras, changos, atacameños, diaguitas, chiquillanes, picunches, pehuenches, mapuches, puelches, huilliches, lafkenches, cunco, pollas y chonos. Mucho más al sur se encontraban los cahuéscar, los sertnan y yaganes, estos tres últimos sin mayor contacto con los españoles. Por la región que ocupaban estos pueblos poseían una cultura propia, y no había mayor intercambio entre ellos a excepción del generado por la proximidad geográfica. En cuanto a la formación de la población chilena, veamos qué ha ocurrido en los últimos 500 años. En este cuadro hay un diagrama esquemático desde 1550 hasta el 2021. El mestizaje entre el español y el amerindio, a lo que se agrega una pequeña componente africana, se produce a partir de mediados del siglo XVI y se prolonga en forma bastante cerrada hasta el fines del siglo XVIII, momento en que comienzan a llegar tanto norteamericanos como europeos en pequeñas cantidades. En lo que está destacado como amarillo, vemos 250 años, que corresponde aproximadamente a 5 a 6 generaciones, en donde se produce este mestizaje, como ya dije, entre amerindios y español, con una pequeña componente africana. Recién a mediados del siglo XIX se producen inmigraciones significativas, principalmente de alemanes, italianos, suizos, franceses e ingleses. Y a comienzos del siglo XX llegan al país importantes cantidades de inmigrantes provenientes del Medio Oriente, tanto judíos como árabes, estos últimos cristianos ortodoxos. A finales del siglo pasado, estoy hablando de entre 1950 al 2000, se produce entonces una inmigración de peruanos, bolivianos, colombianos y recientemente de venezolanos, a los cuales se debe agregar la inmigración forzada de haitianos. ¿Qué dicen los estudios de ADN y genéticos actuales? En este libro, que es muy interesante y recomiendo, si lo pueden obtener, lo lean, el ADN de los chilenos y sus orígenes genéticos, aquí hay pruebas irrefutables, científicas, de lo que voy a decir a continuación. Veamos este cuadro. Este cuadro es el porcentaje de indígenas americanos según región de nacimiento. Si ustedes se fijan, en el norte, en la 15ª región, hay un 63% de porcentaje de indígenas. Y en la 7ª región, un 38%, que es lo más bajo. La diferencia entre la región más alta y la más baja es de un 25%. En el resto de las regiones figura entre 50 y 41%, es decir, un 9% de diferencia entre todas ellas, lo que habla de una homogeneidad bastante clara y bastante general, diría yo. Veamos el porcentaje de indígenas según la región de nacimiento. La diferencia entre el porcentaje mayor y el porcentaje menor, tal como ya lo dije, fluctúa entre el 50 y el 41%. El ADN promedio del chileno, según su porcentaje ancestral, está basado en un estudio de 3.208 chilenos de 8 ciudades representativas destinadas a medir el porcentaje del genoma según su origen ancestral, indígena americano, europeo y africano. Ustedes pueden ver las cifras ahí. El componente indígena más alto, que es en Arica y Iquique, se compara con los centros de salud privados de Santiago, que es un 38,6%, indicando una diferencia de solo un 17,5%. Y es interesante destacar que en Santiago, entre los hospitales públicos y privados, es de solo un 6,3%. Otro dato interesante es el porcentaje de indígenas americanos según el nivel socioeconómico. Con la misma muestra obtenida anteriormente, vemos que el porcentaje del grupo ABC1 de un 40,1% y del más bajo, el E, es un 54,7%, es decir, solo un 14,6% de diferencia.
Vamos al promedio nacional. El promedio nacional nos indica que en el genoma está un 53% corresponde a una muestra europea, un 44% a indígena americano y un 2,7% de africano, tal como se indica ahí. Voy a mencionar en forma muy rápida porque es interesante conocer lo que se llaman los haplogrupos, que son grupos que incluyen a personas de perfiles genéticos similares que comparten un antepasado común. Partamos por el haplogrupo A, que proviene del Asia Oriental y nativos americanos. En el gráfico ustedes pueden ver en un mapa, mapa mundi general, marcado con rojo en este caso, de dónde proviene este haplogrupo y cómo está su distribución en Chile, que se marca también un poquito más abajo en el mapa chileno. Esto entonces, como ya dije, proviene de Asia Oriental y nativos americanos, y en Chile hay porcentajes bajos en todo el territorio, excepto el norte chico. El haplogrupo B, que viene de Eurasia Oriental, América, Oceanía y Madagascar. En Chile el predominio es en el extremo norte, disminuyendo hacia el sur, y es ausente en la zona austral. El haplogrupo C corresponde a amerindios y Eurasia Oriental, predomina en Siberia. En nativos americanos hay mayor frecuencia en Sudamérica y norte de la Amazonía. Y por último, el haplogrupo D, que es en el este y sudeste de Asia y Siberia, y está presente en los indígenas de América del Norte y en América del Sur. En Chile aumenta la frecuencia de norte a sur y es dominante en las regiones australes. Estas son pruebas irrefutables tomadas de muestras de sangre, es decir, no hay cómo rebatirlo. Veamos un poco los desplazamientos para formar Chile. La distribución de los 4 grupos, de los haplogrupos mencionados, presenta un patrón de desplazamiento inicial de norte a sur y prueba la mezcla poblacional de grupos de la Amazonía, los Andes centrales, Chile y Argentina. Hay una proximidad genética entre los pueblos de la zona centro-sur y australes. Como resultado, entonces, la población chilena contemporánea es una población mestiza, resultado de una mezcla de 2 componentes étnicos principales, español de origen caucásico y de amerindio de origen mongoloide. Nuestros padres originarios, y al hablar de nuestros padres originarios estoy hablando de nuestros ancestros, es decir, corriéndose bastantes generaciones más atrás. Somos mayoritariamente una mezcla de mujeres de origen americano con hombres de origen europeo. Esos son los resultados de estos estudios científicos. Algunas conclusiones. 86 de cada 100 chilenos tienen en su sangre y en diferentes proporciones una componente originaria. Este porcentaje tan alto permite casi a 9 de 10 chilenos identificarnos con un pueblo originario. La división originarios y otros no tiene sustento científico. Por el contrario, la evidencia señala que somos un pueblo bastante homogéneo. Contestando la pregunta entonces, ¿quiénes somos? En primer lugar, un pueblo muy homogéneo, con muchas culturas, con historia y costumbres propias, marcado por la naturaleza y aislados geográficamente. ¿Qué debemos hacer? Conocernos y reconocernos como chilenos, valorar nuestro origen, historia y capacidades, agradecer por el país que tenemos, ser solidarios y trabajar unidos. Tenemos un país extraordinario. Muchas gracias.